Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 20 de noviembre tenemos una lección muy importante, la cual se titula El rico y Lázaro. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida que nos concede, por este nuevo día que nos da, para que podamos, Señor, no solamente ver la luz, sino conocerle más a usted, servirle, obedecerle y poner en alto su nombre. Gracias, Señor, por esta lección, la cual nos está abriendo los ojos, preparándonos para cosas que van a acontecer muy pronto. Háblenos, Señor, se lo suplicamos sin merecerlo, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. El rico y Lázaro. Una parábola que nuestro Señor Jesucristo habló a la gente de aquel entonces con un propósito. ¿Cuál era el pensar de la gente, de su pueblo? Muchos creían que el rico tenía más posibilidades de entrar al reino de Dios, al reino de Abraham, por las posesiones que tenía, y que el pobre era muy difícil que pudiese heredar el reino de Dios. Así es que el Señor, que había venido a buscar lo que se había perdido, y viendo que esas mentes estaban mal enfocadas en la salvación, decidió hablarles. Pero les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Esa era la costumbre de los estudiosos de hablar, porque de esa manera no los podían acusar de algo que dijeran, porque la parábola está enseñando algo, no es literal lo que está hablando. Y así el Señor Jesús se cuidaba de los enemigos. Ya ve que
Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes andaban siempre detrás de él, viendo de qué manera lo podían acusar para condenarlo a muerte. Él lo sabía. Por eso él hablaba en parábolas. Algunos entendían, pero la gran mayoría no quiso entender. Y esta parábola tiene una enseñanza para ellos y para nosotros hoy. Porque también tenemos, muchos de nosotros creemos que estamos ya ricos. Lo dice a la iglesia de la Odisea. Nos dice que nos creemos ricos. Pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podemos estar pensando que el conocimiento, lo poco o lo mucho que tenemos de conocimiento, eso nos ayudará para la vida eterna. Pero nuestra relación con Jesús está deficiente. Así es de que esta parábola también es para ti y para mí. ¿Qué pienso de la salvación? ¿Qué pienso de Jesús? ¿Cómo está mi vida? Y el Señor Jesús comenzó de esta manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahí hay varias cosas que el Señor Jesús les estaba mostrando a través de esta parábola. Les estaba diciendo, y a través de esta parábola también el Señor nos está diciendo muchas cosas a nosotros. Veamos algunas. Encontramos allí que muchas veces allí el rico dice, no tenía escasez, hacía fiestas, banquetes y vivía holgadamente sin pensar en su salvación. ¿Cuántos de nosotros actuamos de la misma manera?
nos olvidamos de Dios cuando tenemos medios como vivir. Nos olvidamos de hacer misericordia al necesitado. Pero vemos que tanto el rico como el pobre un día moriremos. Y cada uno daremos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en la carne. Meditemos en lo que hacemos, cómo vivimos, porque la muerte no respeta ni a ricos ni a pobres. Y en el sepulcro, allá todos somos iguales. Luego, aquí vemos de que a dónde y cuándo es que podemos nosotros arreglar nuestra vida con Dios. No es después de muerto. La manera de arreglar la vida es hoy. Ahora es cuando nuestro comportamiento para con Dios y para con nuestro prójimo debe de estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Aquí les está diciendo el Señor a ese grupo que ahora, mientras estamos con vida, debemos arreglar nuestro carácter, arreglar nuestra relación con los demás, arreglar nuestra relación con Dios, porque en el sepulcro a donde vamos, allá no hay ciencia, allá no hay vida, allá no podremos hacer absolutamente nada, porque los muertos nada saben. Además de eso, encontramos aquí: te ruego, Padre, que lo envíes a casa de mi Padre. Porque tengo 5 hermanos. Ese número 5, ¿a dónde creen que nos lleva? Tengo 5 hermanos. ¿Qué es lo que había tenido este hombre allá en su casa? Pero que no los atendió, no los escudriñó correctamente, no los amó, no los obedeció. Y ahí está, en el tormento supuestamente. El Pentateuco eran los libros que tenía, que Dios les había dado, para que a través de ellos fuesen enseñados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice: a Moisés y a los profetas tiene. Ahora tú que estás en vida, hermano, tienes a Moisés y a los profetas. Tienes la palabra de Dios. Escudriñala. Ama. Obedécele. Permite que el Espíritu Santo transforme tu carácter.
Así de que lo que les está diciendo a las personas que estaban en ese momento, nos lo está diciendo hoy a cada uno de nosotros. Prestemos atención. No seamos olvidadizos, sino que seamos obedientes a la palabra. Pero también en ese supuesto diálogo en la parábola, el rico le dice: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. ¿Quiénes son los que tenemos a Moisés y a los profetas? Aquellos que nos llamamos cristianos. Tenemos la palabra de Dios, pero no la escudriñamos. La tenemos de adorno muchas veces en casa, o la llevamos a iglesia, pero nada más para aparentar lo que no somos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. La salvación está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo dice la palabra de Dios en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué es indispensable que oigamos a Moisés y a los profetas? ¿Por qué es necesario que escudriñemos las Escrituras? Porque en ellas conoceremos a Cristo Jesús, le amaremos, le serviremos. Pero si no las escudriñamos, si no las obedecemos, no conoceremos de aquel que vino del cielo, se hizo hombre, murió por nosotros para salvarnos. ¿A dónde es que conoceremos que tengo a un Salvador? ¿A dónde conoceré cómo debo de vivir? En la palabra de Dios. La escudriño. No basta ser un oidor, hay que ser hacedor de la palabra. Y eso es lo que estaba pasando en tiempo de Jesús. Eran oidores, pero no hacedores. Se creían que por ser del pueblo de Dios ya tenían la salvación ganada, pero eso no es así. ¿Cuántos hoy en día se creen que son salvos ya por ser adventistas del séptimo día? Porque un día se bautizaron, pero siguen viviendo las mismas vidas
de antes. En esta parábola el Señor está haciéndoles un llamado a sus hermanos por los cuales Él vino a este mundo. A nosotros nos los está haciendo. Porque termina ahí la parábola. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante. ¿Y quién es ese alguno que se levantó de los muertos? El Señor Jesús. Él, en ese entonces, levantó de los muertos al hijo de la viuda de Naín. No creyeron en él. Aún levantó a Lázaro. No creyeron en él. ¿Qué maravillas hizo? ¿Qué maravillas ha hecho en nuestras vidas? Y no creemos. Seguimos como el hombre rico de esta parábola. Sigamos ahí, ¿qué dice la lección? Bueno, hoy en día hay algunos eruditos, gente que estudia, sugieren que Lucas 16, 19 al 31 debe interpretarse literalmente. Ahora le pregunto a usted, ¿la parábola es algo literal o es algo por lo cual se quiere enseñar algo? Las parábolas son para enseñarnos algo, no son literales. Pero hay quienes que quieren salir de lo común, sobresalir enseñando algo, llamar la atención. Pero no debemos nosotros buscar lo nuevo, sino dejar que la palabra de Dios vaya enseñándonos, porque la palabra de Dios no se contradice. Si nosotros aceptamos una interpretación literal, vamos también a aceptar lo que está enseñando aquí del estado de los muertos, que están vivos, que son inmortales, que no mueren. El Señor está enseñándonos otras cosas, porque dice, esta postura llevaría a varias conclusiones no bíblicas y contradeciría muchos de los pasajes que ya hemos visto y estudiado. En primer lugar, tendríamos que admitir que el cielo y el infierno están lo suficientemente cerca como para permitir una conversación entre los habitantes de ambos lugares. También tendríamos que suponer que en el más allá, mientras que el cuerpo yace en la tumba, queda una forma consciente del alma espiritual, con ojos, dedos, lengua y hasta tiene sed. El enemigo es muy astuto y quiere introducir en la mente de nosotros ese tipo de creencia incorrecta. Si este pasaje fuera una descripción del estado del ser humano en la muerte, entonces el cielo sin duda no sería un lugar de gozo y felicidad, porque los salvos podrían seguir
de cerca los sufrimientos interminables de sus seres queridos perdidos e incluso dialogar con ellos. No puede ser literal, no es literal. Debido a estas incoherencias, muchos eruditos bíblicos modernos consideran que la historia del hombre rico y Lázaro es una parábola en la que no todos los detalles pueden interpretarse literalmente. La parábola del rico y Lázaro presenta un marcado contraste entre un hombre rico, bien vestido, y un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. El relato enseña que, primero, el estatus social, económico y el reconocimiento social en la actualidad no son los criterios para la recompensa futura. Eso tengámoslo claro. No son las cosas, ni los bienes, ni la cantidad de diezmo que doy a la iglesia lo que me asegura la salvación, sino la forma en que vivo, la forma en que pongo en práctica lo que la palabra de Dios me va enseñando. Y segundo, dice, el destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no puede revertir en la otra, y no se puede revertir en la otra vida. Así es de que si usted anhela vida eterna, haga los preparativos ahora, viviendo de acuerdo a lo que Moisés y los profetas le dicen en la palabra de Dios. Así de sencillo. El judío tenía a Abraham como a su padre, como el ejemplo. ¿Quién era Abraham? ¿Cómo se considera a Abraham? El padre de la fe. Porque él obedeció a Dios. Salió de su tierra e hizo de Dios su amigo, su Dios. Le obedeció. ¿Qué de ti y de mí? Necesitamos seguir el ejemplo y seguir a Jesús. Mire los consejos que nos da el espíritu de profecía. Pongamos atención a lo que nos dice. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. Lo repito, en la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección
han constituido una gran cima entre ellos y su Dios. Esta parábola presenta un contraste entre el rico que no ha hecho de Dios su sostén y el pobre que lo ha hecho. Cristo muestra que viene el tiempo en que será invertida la posición de las dos clases. Los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en su sufrimiento, algún día serán exaltados por encima de los que ahora ocupan los puestos más elevados que puede dar el mundo, pero que no han rendido su vida a Dios. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 204. En la parábola, Cristo estaba haciendo frente al público de su propio terreno, en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea de que deseaba destacar en forma especial. Es a saber que ningún hombre es estimado por sus posesiones, pues todo lo que tiene le pertenece en calidad de un préstamo que el Señor le ha hecho, y un uso incorrecto de estos dones lo colocará por debajo del hombre más pobre y más afligido que ama a Dios y confía en Él. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 206. Las escenas finales de la historia de esta tierra se hallan presentadas en la parte final de la historia del hombre rico. Este pretendía ser hijo de Abraham, pero se hallaba separado de él por un abismo insalvable. Esto es un carácter equivocadamente desarrollado. Abraham sirvió a Dios siguiendo su palabra con fe y obediencia, pero el hombre rico no se preocupaba de Dios ni de las necesidades de la doliente humanidad. El gran abismo que existía entre él y Abraham era el abismo de la desobediencia. Cuando la voz de Dios despierte a los muertos, Él saldrá del sepulcro con los mismos apetitos y pasiones, los mismos gustos y aversiones que poseía en vida. Dios no obra ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado, cuando se le concedió toda oportunidad y se le proveyó toda facilidad para ello. Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter, pero aquellos que no aprecian ni aprovechan las preciosas oportunidades y las sagradas influencias que les son concedidas en la tierra, no están capacitados para tomar parte en la devoción pura del cielo. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 213 en adelante. Así que, mis queridos hermanos, esta parábola nos ha hablado a cada uno de nosotros. La preparación para la vida eterna es ahora. No lo olvides. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad.
y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.